están, chicas? Ya la pobre Ingrid está renegando con el celular, pobre. Ya estás renegando con el celular, ¿no? Bueno, tranqui, tranqui. Bien, perdón perdón por lo del otro día. Seguimos con esta situación mi tío. Creo que la mayoría lo conoce a mi tío en realidad. Eh, bueno, está internado y justo lo cuidé de noche. eh, y no di cerebro con piernas. O sea, no podía interactuar nada. Todo mi cerebro estaba completamente dormido. Y después encima hice otro rejunte de volver, o sea, fui el lunes, después salí y fui el martes y el miércoles ayer no lo cuidé, pero imagínense que el bebé se cayó de la cama y no me enteré. O sea, porque estaba tan dormida, tan cansada que en un momento él me tocaba el brazo ayer, hoy a la mañana y me despierto y me mostraba que se había caído de la cama. Y yo, ¿cuándo se cayó? Porque estaba como muy destroy. Pero bueno, muchas gracias por entenderlo, ¿sí? Todavía seguimos ahí con el tío dando vueltas a nivel clínico, pero bueno, esperando prontito que ya esté con nosotros. Bien. ¿Alguna le quedó alguna duda de la clase anterior? Bien. Bueno, la clase número 2, como yo les dije antes, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la estimulación temprana, no solo trabajamos al niño ya nacido, sino que acompañamos también a la madre en el proceso de gestación. Entonces tenemos que entender también por los procesos que pasa la mamá, no solo a la mamá físicamente, sino a la que lleva dentro de su vientre este niño o niña, qué le está pasando emocionalmente. Voy en delay, siempre es mi karma con el delay. Bien, el embarazo, creo que el gran porcentaje de las que están por aquí o lo atravesaron o tuvieron a alguien cerca. Saben que es un proceso biológico, pero a su vez es un proceso de gran connotación psicológica y emocional, ¿sí? ¿Qué hace? Transforma no solo físicamente a la gestadora, sino también psicológica y emocionalmente. Durante aproximadamente 40 semanas, piensen en esto que siempre vivimos el embarazo son 9 meses. Sí, son 9 meses porque hay que llegar pero son 40 semanas. En realidad, el niñito o niñita tiene que estar en la panza 10 meses. ¿Sí? Y hay embarazos, por ejemplo, cuando son primerizos, que pueden ser 2 semanas antes para que llegara a término y correctamente, o 2 semanas después. ¿Sí? Pero son 40 semanas en que el organismo materno se adapta para favorecer el crecimiento del feto, pero mientras simultáneamente empieza a construirse el vínculo temprano. ¿Entre quién? Entre la mamá, el bebé y también el entorno. ¿Sí? A lo largo de este proceso se producen cambios físicos, emocionales, pero sobre todo vinculares. Por eso es muy importante que nosotros como estimuladoras tempranas también sepamos en cómo la gestadora, mamá o el papá, o incluso aunque no sea el papá biológico quien acompañó a mamá en este embarazo, cómo estaban emocionalmente, porque repercute en el bebé, ¿sí? Vamos a ir dividiendo el embarazo en semanas, en trimestres, ¿sí? Las semanas 1 a la 4, que es el primer mes, ¿sí? Comienza el primer trimestre, en donde se produce la fecundación del óvulo por el espermatozoide, se forma el cigoto y de ahí empieza a dividirse y se implanta en el útero. Es como esos pececitos que aparecen en Los Simpsons. Y ahí empiezan a formarse las bases del sistema. Lo primero que se forma es el sistema nervioso, el corazón y la placenta. Y este embrión mide de 2 a 4 milímetros.
Piénsenlo en sistema reglas miniatura, ¿sí? Es el tamaño de una uña. Pero también aparecen muchos cambios en la progenitora, en mamá, ¿sí? Voy a decir progenitora porque ahora hay muchos embarazos subrogados en nuestro país, ¿sí? En donde aparece la progenitora, que es quien lleva adelante el embarazo, pero que luego da voluntariamente en adopción a ese niño o niña. Entonces es importante que ese embarazo también sea sano para que llegue a los brazos de sus padres, ¿sí? Estos roles paternos de la manera más sana. Y vieron que cuando hace un ratito les decía, este vínculo externo, ¿no? Esto que se está empezando a formar. Vínculo, mamá, bebé, progenitora, bebé y entorno social. Porque sucede esto, ¿no? Pueden aparecer vientres subrogados, adopciones, un montón de contextos en los cuales los de afuera también van a tener un vínculo activo con este niño o niña, pero no lo sienten y hay que empezar a propiciar espacios. Aparece la ausencia de la menstruación a nivel físico, mucho cansancio, sensibilidad en los senos, cambios hormonales, sueño o fatiga. Aunque el bebé es muy pequeño, comienza a formar la toma de conciencia del embarazo, que es donde aparece el vínculo inicial que puede iniciarse a través de hablar sobre el bebé, imaginarlo o comenzar a pensar en su llegada. ¿Qué es lo que favorece esto? El inicio del vínculo emocional prenatal, que empiece la preparación emocional de si deseo este embarazo, si deseo que este niño llegue a término, ya sea conmigo o tercero, pero empieza a trabajarse esto de imaginar cómo va a ser, ¿sí? Este bebé. En el segundo mes, la semana 5 a 8, el bebé, este embrión, comienza a desarrollar un corazón que late, el cerebro en formación, su sistema nervioso, brazos y piernas incipientes y mide aproximadamente 2 a 3 centímetros. En mamá aparecen las náuseas, los vómitos, mayor cansancio, cambios hormonales intensos y el aumento del tamaño de los senos. ¿Por qué hablamos mucho de esto de, luego van a ver que también aumenta la cadera y todo? Pero la parte de los senos también trabaja mucho en la autoestima de la mujer, ¿sí? Y estamos en una sociedad en la cual el cuerpo femenino es muy observado y el aumento de senos es algo que se habla mucho, ¿sí? Entonces es algo que hay que tener en cuenta, que va a comenzar a cambiar mi cuerpo y una de las cosas que se me van a notar es en mis partes mamarias. ¿Por qué? Porque de ahí voy a dar de comer. Es el momento importante para que la mamá, ¿sí? Comience a hablarle al bebé, acariciar el abdomen, compartir la noticia con personas cercanas, ¿sí? Estas acciones que hacen favorecen el reconocimiento emocional del bebé y no solo internamente de esta mamá futurando, sino como presencia real en los vínculos cercanos. Y ahí llegamos al final del tercer trimestre, del primer trimestre con el tercer mes, que son las semanas 9 a 12. Que ahí es donde podemos llegar a decir el bebé ya está arraigado, ¿sí? A todo lo que es la bolsa y hay menos probabilidades de pérdida, ¿sí? Hasta todo el primer trimestre son embarazos de alto riesgo. Cualquier golpe, cualquier situación tiene que tener un máximo control. Lo que sucede mucho es que si no es un embarazo buscado, ¿sí? Si es un embarazo que llegó, el primer trimestre también es el más descuidado. ¿Por qué? Porque no aparecen los controles prenatales, no aparece el ácido fólico, el hierro. Entonces todo esto hay que después suplementarlo y hablarlo abiertamente con los obstetras porque no aparecen los terapeutas que vamos a acompañar. Nosotros podemos aparecer ya desde el minuto cero, incluso desde la construcción de la preparación para las personas que están buscando el embarazo. Pero bueno, habitualmente la mayoría a partir del tercer mes es cuando empieza
a hacerse notorio y empieza a tomar forma, ¿sí? Porque hay un gran porcentaje de embarazos en nuestro país que llegan a anunciarse, incluso a la mamá misma, a partir de la 8ª semana. Es casi llegando al 3er mes, ¿sí? En las semanas 9 al 12, el embrión pasa a llamarse feto, se forman dedos, órganos principales, rostro, sistema digestivo, el corazón ya late con fuerza y el bebé comienza a moverse. No lo sentimos, o sea, la mamá no lo siente, el cuerpo humano femenino no lo siente porque todavía no llega a las extremidades de golpear, pero ya comienza a moverse, ¿sí? En la progenitora lo que sucede es la disminución de náuseas, mayor estabilidad hormonal y leve crecimiento del abdomen. Es cuando comienza a hacerse notorio el embarazo a nivel físico, empieza a crecer la panza. No es que crece la panza, chicas, sino que crece la bolsa en donde está el embrión, el feto. Acá es donde el vínculo prenatal puede fortalecerse mediante escuchar música, hablarle al bebé, comenzar a imaginar su llegada. La madre puede empezar a sentirse emocionalmente conectada al embarazo porque empieza a hacerse tangible. Y también porque en las ecografías previas a la semana 11, el bebé en la ecografía se ve como una semilla. Incluso es muy complejo encontrarlo en la ecografía porque es una manchita negra. A partir de la semana 11 ya tiene el feto forma y contexto porque se empezó a formar la cara, ¿sí? Tiene la médula espinal. Entonces ya hay una forma más vislumbrar de un ser humano. Entonces como que empezamos a ver esto de si existe y se empieza a conectar emocionalmente con el embarazo. Y ahí comienza el segundo trimestre, que comienza con la semana 13 a 16, donde el bebé comienza a moverse con mayor frecuencia, desarrolla músculos, forma las huellas digitales y comienza a oír sonidos del exterior y mide aproximadamente 10 a 12 centímetros. Es casi una regla escolar. En la madre empieza a crecer mucho el abdomen, tiene mayor energía y aumento del apetito. A partir del 4.º mes, hoy por hoy, tanto estimuladores tempranos, nutricionistas, favorecen la aparición de actividad física. Salir a correr, gimnasio, natación, porque ayuda al vínculo con el bebé, ayuda a mejorar la respiración y también colabora en las modificaciones físicas, psicológicas y de ansiedad y la preparación para el parto, ¿sí? En cuanto a construcción del vínculo, es un momento importante para acariciar el vientre, escuchar música, hablarle al bebé, y el bebé comienza a percibir vibraciones y sonidos externos, ¿sí? Tampoco para que le pongamos el celular al costado y que vibre, pero comienza a sentir todo porque comienza a conectarse con la bolsa. El 5.º mes es desde la semana 17 a 20. Las madres suelen comenzar a sentir los primeros movimientos fetales. ¿Saben qué es eso? Las pataditas. Comienzan a aparecer las pataditas porque el bebé ya está más grande. Y también escucha sonidos, distingue voces, desarrolla sentidos. Van a ver que de repente acompañan a una embarazada y si aparece papá se mueve, pero si habla la estimuladora el bebé no se mueve nada. Entonces empieza como esto de distinguir voces, ¿sí? Y mide aproximadamente 25 centímetros. ¿Qué sucede con la madre? Empieza a haber movimientos fetales perceptibles, mayor crecimiento del abdomen y aparece el cambio de la postura corporal. Al crecer el abdomen empieza a doler la cintura, empiezan a encorvarse, por eso la importancia del ejercicio físico. En estimulación temprana, luego vamos a ver todo lo que tiene que ver con ejercicios de elongación en cuanto a pelotas, estiramientos leves, en colchonetas, ¿sí? Para poder distender los músculos. Porque algo que sucede también a partir del 5.º mes de embarazo es que al sentir el peso, el cuerpo cambiando más peso, hay muchas madres, ¿sí? Que se empiezan a quedar más quietas y ahí pueden aparecer las trombosis en el embarazo, ¿sí? ¿Cómo podemos construir el vínculo? El movimiento del bebé fortalece este vínculo. ¿Por qué? Porque la madre y el padre y el contexto exterior, ¿sí? Todos los vínculos exteriores, encuentran respuesta a cuando le hablamos,
Entonces se puede empezar a esto, a invitar al progenitor, a la familia a hablarle y responder a sus movimientos con caricias. Entonces esto empieza a favorecer el vínculo afectivo prenatal. Bien. Luego llegamos al sexto mes, que es la semana 21 a 24, en donde el bebé responde a sonidos, habla y cierra los ojos, desarrolla ciclos de sueño, ¿sí? Y el sistema nervioso continúa madurando. La mamá empieza a sentir movimientos fetales más fuertes, posible dolor lumbar y hay mucho aumento de peso, que es donde aparecen los nutricionistas y las estimuladoras, es donde aparecemos para una construcción saludable con la alimentación. Siempre guionada la alimentación por el nutricionista, ¿sí? Pero esto debe acompañar a no sufrir los cambios de alimentación, porque se aumenta mucho de peso, no solo el bebé, sino también la mamá. Es donde acá para estimular podemos poner música suave, leer en voz alta y siempre este contacto con el abdomen, ¿sí? El bebé comienza a reconocer la voz de la madre. La semana 25-28 es el séptimo mes y el bebé comienza a tener mayor capacidad respiratoria, el sistema nervioso más maduro y percepción de luces y sonidos. Esto sucede, se van a dar cuenta cuando un bebé ingresa, es de mañana y se empieza a mover aunque la mamá esté quieta. ¿Por qué? Porque percibe a través de la piel de la mamá cuando aparece la luz solar, cuando no hay luz, cuando hay sonidos. A partir de la semana 26 ya tiene posibilidades de sobrevivir fuera del útero, pero con muchísimos cuidados médicos, ¿sí? Porque es importante que nosotros sepamos que a partir de ahí ya pueden sobrevivir, también porque a partir de ahí aparece el trabajo, si llegan a nacer prematuramente, de la estimuladora temprana dentro de los ámbitos clínicos. En cuanto a los cambios de la madre, aparece mayor tamaño abdominal, cansancio, cambios en el sueño. Y es importante que la mamá comience a esto a imaginar al bebé, preparar su llegada, involucrar a la familia. Y el bebé va a tener una respuesta a estímulos externos, como voces, música, caricias. El octavo mes, son la semana 29 a 36, es donde el bebé gana peso muy rápidamente, ¿sí? Acumula grasa corporal y madura pulmones y cerebro. Ahí es cuando comienza la posición para el trabajo de parto. ¿Qué quiere decir esto? Que se da, si está, no importa la forma en que esté, comienza a darse vuelta con la cabeza hacia abajo y empezar a abrir su camino por el canal de parto. Acá la panza es mucho más grande porque el bebé es el que gana peso, entonces aparece la dificultad para dormir en las mamás, la presión abdominal, contracciones preparatorias, aparecen todas las falsas contracciones, ¿sí? Y es donde la mamá puede hablarle diariamente, practicar respiración consciente y empezar a prepararse para el momento del nacimiento, para el momento del parto. Y poner sobre la mesa, súper importante, los miedos e inseguridades con el resto, ¿sí? No para ser juzgada, sino para ser acompañada. Y es ahí en donde aparece el trabajo de la estimuladora. También otro trabajo importante que aparece con la estimuladora es el de comenzar a prepararnos en qué tipo de parto quiero tener, ¿sí? El parto cuidado, ¿sí? Natural, cesárea, pero que sea consentido, a menos de que pase alguna situación grande, pero es donde también puede aparecer otro personaje más, que es la doula. La doula es la encargada de si la persona quiere y desea tener un parto domiciliario, ¿sí? Es la que acompaña a la mamá en toda esa preparación. Entonces, nada, ahí como tener a conciencia esa parte. Y llega la semana 37 al 40, que es el noveno mes a cumplir, pero cuando llegamos al 40 son 10 meses. El bebé está completamente desarrollado y preparado para nacer, mide aproximadamente 50 centímetros. El peso normal, entre comillas, es de entre 3 y 3 kilos y medio. La mamá empieza a notar este descenso del bebé hacia la pelvis, ganas de hacer pis a cada rato, incontinencia eh, para hacer pis, contracciones más frecuentes, la preparación para el parto.
Y en esta etapa se fortalece la espera al encuentro. Se recomienda hablarle al bebé, transmitir tranquilidad, prepararse emocionalmente para el parto. En este momento el bebé reconoce la voz de la mamá, los sonidos familiares y todo lo que tiene que ver con ritmos externos. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué es importante esto que estamos hablando, que es del vínculo prenatal? Como dijimos, nosotros acompañamos desde el inicio en que aparece el positivo y la mamá toma conciencia y decide buscar, ¿no?, un acompañamiento. Y nosotras sostenemos desde nuestra profesión que durante el embarazo comienza a formarse el vínculo afectivo entre la madre y el bebé. Proceso que va a influir en el desarrollo emocional del niño. Y si influye en el desarrollo emocional del niño, también influye en el proceso de aprendizaje y su proceso cognitivo. El contacto a través de la voz, las caricias en el abdomen, la música, la comunicación emocional, favorecen la construcción de este lazo temprano que luego se continúa fortaleciendo luego del nacimiento. Piensen que una de las situaciones que hoy se promulga y se acentúa a hacer es que una vez que el bebé sale del vientre, sea colocado cerca del pecho materno de mamá para sentir el primer contacto físico con ella. Entonces es súper importante, ¿sí? Bien. Esperen que voy a llegar al flyer porque me lo perdí. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Visto desde la psicología, el vínculo temprano madre-bebé constituye uno de los procesos fundamentales para el desarrollo, no solo cognitivo, ¿sí?, sino, y emocional, sino psicológico y social del ser humano, ¿sí? Desde la psicología se entiende como la relación afectiva inicial que se establece entre la madre y el bebé desde el embarazo, desde el momento que está en el vientre de su progenitora, ya puede percibir, según la psicología, emociones, movimientos, sentimientos a través de este receptáculo. ¿Y quién es ese receptáculo? La progenitora. Y eso mismo voy a trasladar a mis primeros años de vida, ¿sí? Porque desde ahí voy a estar fortaleciendo mi vínculo. Este vínculo se construye a través, no a través de grandes terapias ni nada, sino de intervenciones cotidianas. Gestos, miradas, contacto corporal, comunicación emocional, respuestas inmediatas a las necesidades del bebé, y eso genera una base de seguridad que va a influir en el desarrollo posterior de la personalidad, la regulación emocional, la capacidad de establecer relaciones con los demás. Y el vínculo, como dijimos, empieza a gestarse durante el embarazo. Cuando la mamá empieza a imaginar, pensar, sentir al bebé como un ser real, ese proceso se fortalece luego en el nacimiento mediante las experiencias que le sumo del contacto y el cuidado. Pero ya en el momento en que la madre queda embarazada y le pone un nombre, hay mamás que le ponen profesión, que está esto, ¿no?, de patio, uy, ya este va a ser futbolista. Duerme, uy, este de noche va a dormir, escucha música y patea, ay, este va a ser re rockero. Ya comenzamos a idealizar ese bebé, ¿sí? Y entre los principales elementos que favorecen la construcción del vínculo temprano se encuentran el contacto piel a piel, la mirada entre madre y bebé, la voz y el lenguaje efectivo, la respuesta sensible a las necesidades del bebé, el cuidado cotidiano, alimentación, sostén, abrigo, ¿sí? Todo eso favorece al bebé, ¿sí?, y a este vínculo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estas interacciones generan un clima emocional de seguridad, de confianza, que son fundamentales para algo que luego vamos a ver, que es el desarrollo psíquico de este niño o niña, ¿sí? Hay estudios psicológicos que señalan que el vínculo temprano, el que yo comienzo a gestar desde el embarazo, y cómo yo vivo mi embarazo, ¿no?, cómo esta madre vive el embarazo, influye significativamente en la regulación emocional, la construcción de la identidad, el desarrollo de la confianza básica, la capacidad de establecer vínculos afectivos en el futuro, el desarrollo cognitivo y social.
¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Un vínculo afectivo, pero hablamos de un vínculo afectivo seguro, ¿sí? Por eso, luego cuando veamos en cómo elaborar una entrevista, consultamos muchos a la mamá. ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Fue un embarazo buscado? ¿Fue un embarazo deseado? ¿Deseabas el sexo de este bebé? ¿Tu embarazo fue por cesárea? ¿Fue por parto natural? ¿Hubo vínculo durante este embarazo? ¿Hubo depresión? ¿Papá o qué elemento familiar se acercaba ante la voz de este niño, niña en el embarazo? Porque todo este vínculo afectivo seguro favorece que el niño luego pueda explorar el mundo con mayor confianza y desarrollar recursos emocionales saludables. En caso de que esto sea ausente durante todo lo que es el embarazo, inclusive de este bebé gestándose, empieza luego a sentirlo el bebé en el exterior, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, teorías que rondan a través del bebé y la familia y la mamá explícitamente, ¿sí? Aparece la teoría del apego, que es un estudio que se basa en el vínculo temprano, que lo desarrolló un psiquiatra y psicoanalista británico llamado John Bowlby, quien formuló la teoría del apego. ¿Qué es la teoría del apego? Acá es lo que dice es que los bebés poseen una tendencia biológica, ¿sí?, a buscar cercanía y protección de una figura cuidadora. ¿Quién es esta figura cuidadora? Generalmente mamá. Cuando esta figura responde de manera sensible y consistente a las necesidades de este bebé, se desarrolla un apego seguro, que constituye la base de un desarrollo emocional saludable, ¿sí? Hasta ahí Bowley dijo, si mamá cuando el bebé llora, cuando el bebé patea y le acaricia la pancita, cuando empieza a sentir hambre, es consecuencia también de que el bebé también sienta hambre en la panza. Sale de la panza y el bebé llora que tiene hambre, le doy la teta, no lo dejo llorando 3 horas. No sé, empieza a caminar y está cerca, estoy cerca y me ve como si vos estás cerca yo me largo a caminar, ¿sí? Ahí aparece el apego seguro. Pero luego aparece la psicóloga Mary Ainsworth, que profundizó en estos estudios y describió diferentes tipos de apego. Entre ellos el apego seguro, el apego inseguro evitativo y el apego inseguro ambivalente. Que este apego lo que hace es reflejar las distintas maneras en que el bebé aprende a relacionarse con sus figuras de cuidado, ¿sí? Como sea mi apego, es como yo me voy a vincular con mi mundo alrededor, con mis figuras de cuidado. Bien. Por ejemplo, estábamos hablando de que con el apego seguro yo me animo a más cosas, yo me animo a descubrir el mundo. En cambio, con el apego inseguro, evitativo, ¿sí?, suelen presentar algunos comportamientos, como por ejemplo aparentan independencia temprana, ¿sí? De repente, no sé, muestran poca búsqueda de contacto físico. ¿Por qué? Porque cuando eran chiquitos y lloraban no aparecía alguien a alzarlos a UPA. Evitan o minimizan el contacto con la figura del cuidado. No expresan fácilmente emociones como tristeza o miedo, porque eran desvalidadas y parecen no afectarse entre la separación del madre o cuidador. En consultorio nos damos cuenta cuando nosotros como estimuladores siempre tenemos que solicitar al papá o mamá que esté afuera o al rol del cuidador. Cuando salgas del consultorio, avísale que te vas a ir, porque también empezamos a trabajar la dinámica de la importancia de el saludar o no saludar. Y cuando el nene mira y deja que papá se vaya y empieza a resolver todo solo, puede hablar o de una autonomía, depende de la edad que tenga, pero si son muy chiquititos, de 1 año y medio y 2, hablan de este apego inseguro evitativo, en donde yo me tuve que ya resolver todo solo. Entonces, no necesito de este rol, no necesito de este cuidador para que me sienta seguro. Yo lo puedo resolver. Pero la realidad es que son niños pequeños, no, aún no están ni psicológica ni emocionalmente
ni con su motricidad acorde para poder defenderse. ¿Sí? El apego habitativo suele desarrollarse siempre que la figura del cuidado principal, ¿sí? Hablamos de cuidado principal, ya no hablamos de mamá, papá, porque también pensemos en esta orden de nuestra situación social y económica, en donde mamá y papá a veces pasan menos tiempo con los niños y aparece la abuela, la tía, un montón de otros roles que son los cuidadores principales. ¿Qué es lo que sucede? Suele desarrollarse cuando esta figura, ¿sí? Es distante, poco afectiva, poco disponible emocionalmente o rechaza la expresión emocional del niño, ¿sí? En estos casos el niño lo que aprende es a expresar sus necesidades emocionales y entiende que no genera respuesta o puede generar rechazo. Entonces, por lo que comienza a inhibirlas. No quiere decir que no lo sientan, sino que las ocultan, ¿sí? Como mecanismo de adaptación. Entonces el niño, ¿sí? O niña, desarrolla una aparente autosuficiencia. Lo que hace es que evito a depender emocionalmente de los demás. Esto tiene sus consecuencias, ¿sí? Porque aparece la dificultad para expresar emociones, tendencia para evitar la intimidad emocional, dificultad para confiar en los demás, necesidad de autosuficiencia excesiva, ¿sí? Y tal vez no se ve de pequeño, pero en la vida adulta se manifiesta en las relaciones afectivas con distancia emocional o miedo a la dependencia, ¿sí? Es donde no hay ¿cómo decirlo?, responsabilidad emocional, porque no la aprendí. ¿Vieron cuando yo le decía, los niños aprenden como esponjitas, en cómo soy, aprendo. En caso de que mi vínculo así con mi familia sea evitativo, y yo lo voy a replicar, no solo en mi infancia, sino también cuando sea adulto, ¿sí? Luego tenemos el apego inseguro ambivalente, que en esta lo que tengo es una gran necesidad de proximidad con la figura de apego. Miedo a la separación, dificultad para calmarme cuando el cuidador regresa, conductas contradictorias, ¿no? Como onda, busco el contacto, pero al mismo tiempo no quiero contacto, y llanto frecuente o ansiedad ante la ausencia de su cuidador, ¿sí? Este niño o niña busca constantemente la presencia de la madre o su cuidador, pero no logra igual sentirse completamente seguro ni tranquilo cuando está ahí presente el cuidador, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Puede desarrollarse cuando la figura de cuidado presenta respuestas inconsistentes o impredecibles. Por ejemplo, está llorando porque se cayó y ese día se mostró el cuidador con afecto, disponibilidad, vení que te cure la piernita, no llores, y lo abraza, pero al otro día me caí y el cuidador no le importó nada, se puso a hablar, se fue con el vecino, y bueno, cae, levántate otra vez, amigo, está todo bien. Entonces, debido a esta inconsistencia, el niño o niña no logra anticipar cómo va a responder su cuidador, lo que genera incertidumbre y ansiedad. Como consecuencia, este nene intensifica sus conductas de búsqueda de atención, que es para intentar asegurar la presencia y el cuidado del adulto, ¿sí? En muchos estudios que se realizaron, ¿sí?, se observa que los niños con apego ambivalente presentan gran angustia cuando la mamá se retira, buscan contacto cuando la mamá regresa, pero al mismo tiempo pueden mostrarse enojados o resistirse al contacto a llorar, ¿sí? Entre esto pueden haber posibles consecuencias en el desarrollo: inseguridad afectiva, dependencia emocional, miedo al abandono, dificultad para regular emociones intensas, necesidades constantes de aprobación o atención, ¿sí? Puede aparecer ansiedad, ¿sí? ¿Por qué son importantes entender estos tipos de vínculos? Porque en el mundo de las neurodivergencias y de las terapias hay muchos niños mal diagnosticados que dicen, no, es neurodivergente, no, es niño TEA, no, es niño TDAH, no, es niño... Tienen los alertas. Pero luego cuando aparecen, ¿no?, las evaluaciones específicas, puede ser que sea algo emocional, ¿sí? Puede ser respuesta a situaciones que empezaron a pasar durante el momento del embarazo y que son como esto: no puedo entender los vínculos. Y si no puedo entender los vínculos, cuando uno los alerta
principales de las personas neurodivergentes es lo vincular y lo social, comienza a irse el tratamiento por una alerta por ahí cuando esta inestabilidad, la sensibilidad, la inconsistencia, el no sostener la mirada, el no poder controlar los llantos, los impulsos, van de la mano de algo más emocional que se fue gestando desde el embarazo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. En un momento apareció nuestro amigo Donald Winnicott, después lo vamos a ver un poco más en profundidad, el muchacho. Es un psicoanalista, pediatra británico que destacó la importancia de la relación temprana madre-bebé para este desarrollo psíquico. Y Winnicott introdujo el concepto de la madre suficientemente buena, refiriéndose, no quiere decir que somos malas mamás, ¿sí? Pero se refiere a esta que madre que responde de manera sensible y adaptativa a las necesidades del bebé, permitiendo que éste se desarrolle gradualmente su autonomía. No quiere decir que madre suficientemente buena es la madre permisiva, la madre hace lo que quiera, no llorar, no gritar, sino que sí, es necesario que llore, es necesario que grite, pero sí que atendamos sus necesidades básicas a través de la comprensión, del confort, de poder contenerlos, ¿sí? Señala también que el bebé no puede comprenderse de manera aislada. Nosotros somos sujetos sociales. Entonces, desde el momento del vientre, no podemos buscar a una persona que se autoabasteca solo. Pensemos en, ¿vieron el libro de las tierras vírgenes, que es el libro de la selva? Está basado en hechos reales de un niño que fue encontrado en la selva y que fue criado no fue criado por lobos, sino que fue criado por orangutanes. Como Tarzán y el libro de la selva son como reversiones. El niño cuando fue incorporado a la sociedad vivió hasta los 11 años y luego falleció porque no pudo reinsertarse en la sociedad humana, pero sí necesitaba de un otro. O sea, los animales llega un momento de su edad adulta que pueden sobrevivir solos en el mundo, ¿sí? El hombre no, el ser humano no, necesita de un otro para hablar, necesita de un otro para saciar sus necesidades, para vincularse, para procrear, ¿sí? Para no solo saciar sus necesidades primarias y biológicas, sino también las sociales, las de autorrealización. Entonces, el bebé necesita una relación con su entorno y con la figura cuidadora desde el momento cero, ¿sí? El vínculo madre-bebé se construye principalmente a través de formas de comunicación no verbal, porque el bebé cuando nace no habla. Entonces se construye a través de gestos, miradas, tono de voz, contacto corporal, ritmos de interacción. A través de estas experiencias, el bebé comienza a reconocer emociones, a desarrollar confianza y también a poder organizar su mundo afectivo, ¿sí? Es importante que aparezcan todos los terapeutas en pos a situaciones en donde es un embarazo no deseado, pero deciden llevarlo a término, es un embarazo de alto riesgo, pero lo deciden llevar a término, porque todo lo psicológico también influye en el desarrollo, no solo de el bebé, sino también de la mamá, ¿sí? Dentro de la estimulación temprana hay una parte que se llama la actividad de estimulación prenatal, que habitualmente son en pos de talleres que tienen como objetivo fortalecer este vínculo afectivo entre la madre y el bebé y promover el bienestar emocional durante el embarazo y estimular de manera respetuosa el desarrollo sensorial del bebé. Estas actividades pueden realizarlas de manera individual, como dije, o grupal, pero siempre en un clima de confianza, relajación, acompañamiento, un lugar libre de juicios, en donde no existe una buena o mala madre, sino que son personas creando un nuevo niñito, niñita, y que necesita sentirse aceptada emocionalmente, físicamente, psicológicamente y socialmente. Por ejemplo, entre las actividades tenemos, no sé, eh, poder escuchar música prenatal, ¿sí? Mientras que aprendan la letra de la canción y le cantan suavemente, están relajadas, acostadas en una colchoneta, con caricias conscientes en el vientre.
¿sí? También tenemos todo lo que es la conversación con el bebé, el poder tener, aprender a respirar, ¿sí? Una respiración y relajación prenatal. Ahí es donde aparecen las pelotas gigantes, en donde buscamos sentarnos cómodamente, ¿sí? Colocar las manos sobre el abdomen y realizar respiraciones profundas y lentas, imaginando que el bebé también recibe esa tranquilidad y bienestar, ¿sí? Hay un montón de actividades que se pueden realizar con la mamá para ir reconociendo a este bebé y empezar a generar este vínculo, ¿sí? Pero como dije antes, es importante desde el momento cero poder generar un vínculo para tener un niño o niña sano integralmente. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? Perfecto. Eh, Hoy sí les voy a mandar el trabajito, ¿sí? O sea, el material. Si no se los mando hoy, los mando mañana ya cuando cargue la clase. Y también van a ir preguntas, ¿sí? No son muchas preguntas, son 4 o 5 preguntas que ustedes tienen que responder y enviar. La pueden enviar por privado, la pueden enviar por el grupo, puede ser en papel escrito a mano y sacan fotos, pueden ser en PDF, Word, lo que ustedes deseen, pero bueno, la idea es que la vayan enviando clase a clase para que después no se les acumule un montón. Eh, Mañana, las que hacen acompañamiento terapéutico, voy a acomodar un hueco para que podamos recuperar la clase, ¿sí? Si no es mañana, voy a acomodar para que sea el sábado, así no nos retrasamos, ¿sí? Eh, bueno, y cualquier cosita, si les hace algo ruido, si hay algo que quieran consultar, me escriben y si no, nos vemos la semana que viene. Bueno, chau chicas, nos vemos.